Había una vez un hombre trabajador que vivía en una pequeña aldea rodeada de frondosos bosques. Cada día, al amanecer, partía hacia los campos para trabajar la tierra y no regresaba hasta el final de la tarde, justo antes de que el sol se despidiera. Aquel día, sin embargo, el trabajo se había prolongado más de lo habitual. El cielo comenzaba a oscurecerse y las sombras del bosque se alargaban como criaturas misteriosas que lo observaban desde la distancia. El hombre sabía que tenía que atravesar un viejo sendero que cruzaba el bosque para llegar a casa. Era un camino que conocía bien, pero esa noche había algo diferente en el aire. Las hojas crujían bajo sus pies. Los sonidos del bosque parecían más fuertes, como si algo lo estuviera vigilando. El viento silbaba entre los árboles, pero el hombre decidió no prestarle atención. «Solo es mi mente jugándome una mala pasada», se dijo a sí mismo. Mientras caminaba con paso apresurado, notó algo en el suelo a lo lejos, justo en medio del camino. Se detuvo en seco, sus ojos tratando de enfocar lo que parecía ser una serpiente. No una cualquiera, sino una de esas grandes que podía causar la muerte con un solo mordisco. Allí estaba, enroscada, su cuerpo oscuro apenas visible bajo la luz del crepúsculo. El corazón del hombre comenzó a latir con fuerza. El sudor frío se apoderó de su piel. El miedo lo atrapó en su lugar, incapaz de moverse, incapaz de pensar con claridad. Su respiración se aceleró, su pecho subía y bajaba rápidamente. Miraba a su alrededor buscando una alternativa para evitar aquel peligroso obstáculo, pero el sendero era estrecho y los árboles tan densos que no había manera de rodear la serpiente sin pasar cerca de ella. Por un instante pensó en correr, pero ¿y si la serpiente lo atacaba? ¿Y si no era lo suficientemente rápido para escapar? Sentía que cualquier movimiento lo delataría ante aquel reptil, cuya piel oscura brillaba a la luz de la luna que comenzaba a asomar. Pasaron los minutos y el hombre seguía ahí, paralizado por el miedo. «Si doy un paso más, estaré perdido», pensó, mientras los latidos de su corazón resonaban en sus oídos como tambores lejanos. La oscuridad cayó por completo. La serpiente, sin moverse, parecía esperarlo pacientemente. El hombre sentía que estaba siendo acechado, aunque no podía quitar los ojos de aquel reptil en el suelo. El miedo se apoderó de cada fibra de su ser. Justo cuando la desesperación comenzaba a hacerle pensar que pasaría toda la noche atrapado allí, una luz apareció a lo lejos. Era una lámpara de aceite que iluminaba el rostro sereno de un anciano, el más sabio de la aldea. El anciano, apoyándose en su bastón, avanzaba con paso firme por el sendero. Al ver al hombre paralizado, detuvo su marcha y le preguntó con voz tranquila: «¿Qué te tiene aquí parado, hijo?». El hombre, señalando con un dedo tembloroso hacia el suelo, apenas pudo murmurar: «La serpiente está ahí. No puedo pasar. Si me acerco, me atacará». El anciano, sin decir una palabra, caminó con calma hacia el lugar que el hombre señalaba. La luz de su lámpara comenzó a iluminar el sendero y fue entonces cuando el hombre notó algo extraño. El reptil, aquella serpiente que había estado observando durante tanto tiempo, no se movía, ni un solo músculo. Su cuerpo seguía inmóvil, enroscado de la misma manera. La luz de la lámpara se acercó aún más y lo que el hombre vio lo dejó sin palabras. No había serpiente. Allí, en el suelo, yacía una simple soga vieja y desgastada, abandonada por algún viajero o agricultor. La soga estaba sucia y enredada, pero a los ojos del hombre, en la penumbra, se había transformado en una serpiente temible. El anciano levantó la lámpara un poco más y luego, con una leve sonrisa, se volvió hacia el hombre. «No era una serpiente lo que te detenía, hijo», dijo el anciano con suavidad. «Era tu miedo, tu mente, que ha convertido algo inofensivo en una amenaza». El hombre, aún atónito, se acercó a la soga. Su corazón seguía latiendo con fuerza, pero esta vez no por el miedo, sino por la vergüenza. Había pasado tanto tiempo paralizado por algo que no existía. Todo ese terror, toda esa ansiedad, había sido producto de su propia imaginación. El hombre del cuento había sido víctima de una trampa que todos conocemos muy bien: el poder de nuestras percepciones. Su miedo lo había cegado, haciéndole ver una amenaza donde no la había.
Este cuento nos enseña cómo muchas veces lo que creemos que es peligroso o amenazante no es más que una ilusión creada por nuestra mente. En nuestro día a día solemos enfrentarnos a situaciones que nos generan miedo, ansiedad o incertidumbre. Y tal como le sucedió al hombre, nuestras mentes tienen la capacidad de exagerar los peligros, de transformar simples sogas en serpientes. Tal vez sea una decisión que nos da miedo tomar, un cambio que no queremos enfrentar, o un desafío que parece más grande de lo que realmente es. En lugar de mirar la situación con claridad, nos quedamos atrapados en nuestras emociones, viendo amenazas donde no las hay. Pero este cuento también nos recuerda que, como el anciano con su lámpara, tenemos la posibilidad de iluminar nuestras percepciones. Podemos detenernos, observar de nuevo y cuestionar lo que estamos viendo. ¿Es realmente tan grave como creemos? ¿O simplemente hemos exagerado el peligro? El manejo de la ansiedad, como nos enseña este cuento, comienza cuando aprendemos a distinguir entre lo que es real y lo que es una ilusión. A veces, lo que más tememos no es el mundo exterior, sino las historias que nos contamos a nosotros mismos. Aprender a iluminar esas historias, a ver la realidad tal como es, nos libera de las cadenas del miedo. Así que, la próxima vez que sientas que hay una serpiente en tu camino, pregúntate, ¿es realmente una serpiente o es solo una soga?